Saludos amigos, iniciamos como siempre con una revisión de la lección anterior. Era el tiempo de la poesía y con gusto lo recordamos. Venadita arisca de su madre seguidora. Yo no tengo a quien seguir, Dios mío. Si detrás de ti no voy, yo no tengo a quien seguir, Dios mío. Taruguita manjarishka, mamata katirahuglla. Ñukaqa pitaq katisha ñuka apunchiklla. Kanta mana katishpaka, ñukaqa pita katisha ñuka apunchiklla. Pasemos a la práctica. Alishamushka, bienvenida Marta. Yupaychani Sandra, kikimbash, alishamushka kapay. Gracias Sandra, igualmente bienvenida para ti. Hoy hablaremos sobre nuestro lugar de origen, nuestro suelo. Nuestra patria se dice ñukanchi llaqta. De la palabra llaqta nacen muchísimas relacionadas. Pasemos a la práctica. Compatriota, Llaqta pura, ciudadana o ciudadano. llaqtayuk o también llaqtapi kawsak. Democracia, Llaqta ushay, patriota, llaqtata huyak, añoranza de la tierra. llaqta nanay. Diálogo. Vivimos en democracia. Llaqta ushayta charinchi. Para progresar necesitamos ciudadanos y patriotas. Ñawpaman katingapajka llaqtayuktapash, shinallata llaqta huyaktapashmi ministinchi. La añoranza de la tierra te alcanza donde vayas. Maypi kashpapash llaqtataka llakingimi. Kutin rimapay, por favor, habla otra vez. Vivimos en democracia. Llaqta ushayta charinchi. Para progresar necesitamos ciudadanos y patriotas. Ñawpaman katingapajka llaqtayuktapash, shinallata llaqta huyaktapashmi ministinchi. La añoranza de la tierra te alcanza donde vayas. Maypi kashpapash llaqtataka llakingimi. Hola amigos, es tiempo de recordar nuestra anterior lección en la que aprendimos algunas palabras referentes a la patria. Aquí viene el repaso de rigor. Compatriota, Llaqta pura, ciudadana o ciudadano. llaqtayuk o también llaqtapi kawsak. Democracia, Llaqta ushay, patriota, llaqtata huyak, añoranza de la tierra. llaqta nanay. Vivimos en democracia. Llaqta ushayta charinchi. Para progresar necesitamos ciudadanos y patriotas. Ñawpaman katingapajka llaqtayuktapash, shinallata llaqta huyaktapashmi ministinchi. La añoranza de la tierra te alcanza donde vayas. Maypi kashpapash llaqtataka llakingimi. Aprendamos. Kawsankichu Marta. Arimashi, kausajunimi. Sí, Sandra, estoy bien. Hoy hablaremos sobre el término cada. Según normas gramaticales, es un adjetivo determinativo distributivo que acompaña al sustantivo, sin decir de él ninguna cualidad, e indica que una cantidad se distribuye entre varios. Cada se dice zapan, o también se aumenta a una palabra las letras NTI y se pronuncia NDI. Por ejemplo, cada día, punjandi, punja, día, punjandi, cada día. Pasemos a la práctica. Cada hora, Sapan pacha o pachandi. cada día, Sapan punja o punjandi. cada mes, Sapan quilla o quillandi. cada año, Sapan wata o watandi. cada uno. Sapan sapan. Diálogo. Pienso en ti cada día.
Sapan punllami kanta yuyarini. O a su vez, punllandi kanda yuyarini. Recibirá su salario cada mes. Kikinpas kulkitaka sapan killami chaskingi. O kikinpas kulkitaka killandimi chaskingi. Tendrán un pan para cada uno. Sapan runakuna, sapan warmikunami shuktandata charinga. En la próxima lección. En la próxima lección hablaremos sobre las emociones. Esperamos contar con su sintonía. Shuyapashunmi mashikuna, kayakaman. Saludos amigos, iniciamos como siempre revisando lo aprendido en la lección anterior, en la que conocimos sobre el adjetivo distributivo sapan, que significa cada. Cada hora, Sapan pacha o pachandi. cada día, Sapan punja o punjandi. cada mes, Sapan quilla o quillandi. cada año, Sapan wata o watandi. cada uno. Sapan sapan. Pienso en ti cada día. Sapan punjami kanta yuyarini. O a su vez, punjandi kanda yuyarini. Recibirá su salario cada mes. Kikinpas kulkitaka sapan killami chaskingi. O kikinpas kulkitaka killandimi chaskingi. Tendrán un pan para cada uno. Sapan runakuna, sapan warmikunami shuktandata charinga. Aprendamos. Hoy nos acompaña en la traducción de este segmento de Quichua, Rosita Anahuano de Ecuador TV. Causanguichu, Rosita. Ari kawsanimi mashisamrita kikinka imanallati kapangi. Ñuka Ayiyami Kani. El ser humano expresa con lenguaje propio, gestual y oral sus estados de ánimo, sus emociones. Emociones o estados de ánimo se dice ukumai. Pasemos a la práctica. Las emociones básicas o primarias son 4. Más adelante hablaremos de ellas detenidamente. Alegría, Kushiyai, tristeza, yaki, miedo, manchay, cólera o ira, piñarina. Diálogo. ¿Por qué estás triste? Imamantati yakiyakangi. Esta expresión sí que es típica. Dígame si no. No me harás tener iras. Ama piñachingi. Kutin Rimapay, por favor, habla otra vez. ¿Por qué estás triste? Imamantati yakiyakangi. No me harás tener iras. Ama piñachingi. En la próxima lección. Como siempre, gracias amigos por su sintonía. La luz será nuestro siguiente tema de conversación. ¿Qué tal oyentes amigos? En la clase pasada incursionábamos en el mundo de las emociones. Antes de avanzar, un breve repaso. Alegría, Kushiyai, tristeza, yaki, miedo, manchay, cólera o ira. piñarina. ¿Por qué estás triste? Imamantati yakiyakangi. Esta expresión sí que es típica. Dígame si no. No me harás tener iras. Ama piñachingi. Aprendamos. Hola Rosita, hoy hablaremos sobre la luz. Imanayatakangi, ¿cómo estás? Ñukaka ayiyamikani. Yo estoy muy bien. Luz se dice achik. Pasemos a la práctica. Luz eléctrica, Sirma achik. luz del sol, Inti achik. luz de luna, Quilla achik. encender la luz, Achik hapichina. apagar la luz. Achik wañuchina. Diálogo. La ropa se seca con el calor y la luz del sol. Churanataka inti achiwanmi chakichina. Caminamos bajo la luz de la luna. Quilla achik tutapi purinchi. Kutin Rimapay, por favor, habla otra vez.
La ropa se seca con el calor y la luz del sol. Churanataka inti achiwanmi chakichina. Caminamos bajo la luz de la luna. Killa achik tutapi purinchi. En la próxima lección. Cuando estemos nuevamente juntos, hablaremos sobre las lenguas, los idiomas. Hasta mañana, Rosita. Kayakaman. Kayakama mashikuna kayami kutin tigramushu. Amigos, Sumak Punya, un lindo día. Recordemos la clase pasada en la que hablábamos de la luz. Hacemos nuestro breve repaso de costumbre. Luz eléctrica, Sirma achik. luz del sol, Inti achik. luz de luna, Killa achik. encender la luz, Achik hapichina. apagar la luz. Achik wanyuchina. La ropa se seca con el calor y la luz del sol. Churanataka inti achiwanmi chakichina. Caminamos bajo la luz de la luna. Killa achik tutapi purinchi. Aprendamos. Bienvenida, Rosita, Ali Shamushka. Yupaychani mashi alli shamushka kikinpash. Bienvenidos, bienvenidas a ustedes también. La lengua, el idioma, será nuestro tema de aprendizaje de hoy. Lengua o idioma en quichua se dice shimi. Sin embargo, esta expresión también tiene otro significado. Shimi también significa boca. Pasemos a la práctica. Lenguaje humano, Runa shimi. lengua quichua, Quichua shimi. lengua extranjera, Hawa shimi. lengua materna, Mamak shimi. dar la palabra. Shimi kui. Diálogo. Aprendamos la lengua quichua. Quichua shimita yachashun. Hablo en mi lengua materna. Ñuka mama shimipimi rimani. Kutin rimapay, por favor, habla otra vez. Aprendamos la lengua quichua. Quichua shimita yachashun. Hablo en mi lengua materna. Ñuka mama shimipimi rimani. En la próxima lección. Como lo habíamos anticipado, retomaremos el tema de las emociones. La alegría nos acompañará en nuestra próxima clase. Venga dispuesto a sonreír. Bienvenido, bienvenida, Ali Shamushka, a este recorrido por el lenguaje de los ancestros. Es tiempo de recordar la clase pasada y enseguida continuamos con nuestro aprendizaje. Lenguaje humano, Runa shimi. lengua quichua, Quichua shimi. lengua extranjera, Hawa shimi. lengua materna, Mamak shimi. dar la palabra. Shimi kui. Aprendamos la lengua quichua. Quichua shimita yachashun. Hablo en mi lengua materna. Ñuka mama shimipimi rimani. Aprendamos. Ayiya Chukangi, Rosy. ¿Estás bien, Rosy? Ari, ayiyami kani mashi. Sí estoy muy bien, gracias. Hoy la alegría, la más generosa y descomplicada de las emociones, caminará junto a nosotros. Recordemos que alegría se dice kushiyai. Pasemos a la práctica. Reír, Asina. sonrisa, Asilla. risueño o risueña, Asirigya. felicidad, Kushiyui o sencillamente kushi. broma, Watuka. Diálogo. quiero que seas feliz. Kushiyami kachun nini. Es una niña risueña. Asisiki wawamikan. Tengo ganas de reír. Asinayanmi ñukataka. Kutin rimapay, por favor, habla otra vez. Quiero que seas feliz. Kushiyami kachun nini. Es una niña risueña. Asisiki wawamikan. Tengo ganas de reír. Asinayanmi ñukataka. En la próxima lección. Seguiremos en nuestro nuevo encuentro hablando de las emociones. Será entonces el turno del miedo. Kayakama mashikuna. Kayami tigramushu. Acompáñenos, les esperamos. Bienvenido, bienvenida a este recorrido por el lenguaje de los ancestros. Es tiempo de recordar la clase pasada y enseguida continuamos con nuestro aprendizaje. Reír,
Asina, sonrisa, asilla, risueño o risueña, asirigya, felicidad, kushiyuy o sencillamente kushi, broma. watuka, Quiero que seas feliz. kushiyami kachun nini, Es una niña risueña. asisiki wawamikan, Tengo ganas de reír. asinayanmi ñukataka. Aprendamos. Rosy Kausanguichu, ¿cómo va tu vida? Sumakyami kausakuni, estoy feliz de la vida. Hoy en nuestro paseo por las emociones es el turno del miedo. No hay que temer porque nos acompañamos mutuamente. Miedo, sentir o tener miedo se dice manchay. Pasemos a la práctica. Miedoso, Manchaysiki, asustar, manchachi, asustado, mancharishka, grito, kapari, escalofrío, chirinchu, Diálogo. eres un miedoso. manchaysiki kangi, Ella gritó del susto. paika manchashpami kaparirka, No harás asustar a los niños. ama wawakunata manchachingi, Kutin Rimapay, por favor, habla otra vez. Eres un miedoso. manchaysiki kangi, Ella gritó del susto. paika manchashpami kaparirka, No harás asustar a los niños. ama wawakunata manchachingi. En la próxima lección. A usted, amigo, amiga, ¿qué es lo que le asusta? En la clase que viene nos acompañarán fantasmas y duendes. Ama manchanguichu, ñukanchimi kikinkunawan kashu. No tenga miedo, nosotros lo acompañaremos. ¿Qué tal, amigos? Kausanguichu, ¿cómo va su vida? En la clase pasada hablamos sobre el miedo y algunas expresiones que le acompañan. Revisemos lo aprendido. Miedoso, Manchaysiki, asustar, manchachi, asustado, mancharishka, grito, kapari, escalofrío. chirinchu, Eres un miedoso. manchaysiki kangi, Ella gritó del susto. Paika manchashpami kaparirka. No harás asustar a los niños. Ama wawakunata manchachingi. Aprendamos. Rosy, ¿cómo estás? Imanayatakangi, Rosy. Ayiyamikani mashi. Estoy bien, compañera. Existen algunas cosas a las que la gente tiene miedo, no importa la edad. Siempre hay algo que nos hace temblar del susto. Temblar se dice chukchuy. Temblar del miedo mancharishpa chukchuni. Pasemos a la práctica. Fantasma. Existen muchos términos en quichua para traducir esta palabra. Aya, atzinku, anayu, chaitu, Duende. chichi, Diablo. Diablo. supay o supay ruku. Infierno. Se conoce como ukupacha, que quiere decir mundo de abajo, o manayi kausei, que literalmente significa que no hay vida. Diálogo. Ellos creen que en su casa hay un fantasma. Paikunaka ayamitian yuyan paikunapa guasipi. Nos hacen tener miedo con el infierno. Manayi kausaiwan manchachi. No te asustes con los diablos ni los duendes. Supay chichiwampash ama mancharingaichu. Kutin Rimapay, por favor, habla otra vez. Ellos creen que en su casa hay un fantasma. Paikunaka ayamitian yuyan paikunapa guasipi. Nos hacen tener miedo con el infierno. Manayi kausaiwan manchachi. No te asustes con los diablos ni los duendes. Supay chichiwampash ama mancharingaichu. En la próxima lección. ¿Quién no ha soltado alguna vez una lágrima? Traeremos un pañuelito para hablar en la clase que viene de la tristeza. Hasta luego entonces, Rosy Shukpunjakaman. Chupunyakama mashi. Hasta mañana, compañeros. Quichua, lengua viva y ancestral, un abrazo. Como es costumbre, repasamos la lección anterior en la que nos visitaron los fantasmas. Fantasma. Existen muchos términos en quichua para traducir esta palabra. Aya, atzinku, anayu, chaitu, Duende. chichi, Diablo. Diablo. supay o supay ruku.
Infierno. Se conoce como Ukupacha, que quiere decir mundo de abajo, o Manajikausei, que literalmente significa que no hay vida. Ellos creen que en su casa hay un fantasma. Paikunaka ayamitian yuyan paikunapa wasipi. Nos hacen tener miedo con el infierno. Manajikausaiwan manchachi. No te asustes con los diablos ni los duendes. Supay chichiwampash ama mancharingaichu. Aprendamos. Es justo presentar nuestro agradecimiento a Rosa Anaguano de Ecuador TV, que nos acompañó en un tramo del camino, y damos con gusto la bienvenida a Marta Santillán, con quien compartimos nuevamente este segmento. Alicia Mushka, Marta. Bienvenida, Marta. Yupaychani, Sandra. Alicia Chukangichi Mashikuna. Gracias, Sandra. ¿Cómo están ustedes, amigos y amigas oyentes? Ya anticipamos que hoy hablaremos de la tristeza, otra de las emociones básicas. Recordemos que tristeza se dice yaki y convertida en adjetivo se traduce como yaquilla, que significa estar triste. Pasemos a la práctica. Adentrémonos pues en las expresiones de la tristeza. Llorar, Wakana, lágrima, biki, lamento, wakai o también yakirina, dolor, nanay, término que se aplica para las aflicciones y para los malestares corporales. Diálogo. estoy triste porque no me amas. Manajuyakpimi yaquilla kani, No creas en sus lágrimas. paipa wakaipika ama kringichu. Kutin Rimapay, por favor, habla otra vez. Estoy triste porque no me amas. Manajuyakpimi yaquilla kani, No creas en sus lágrimas. paipa wakaipika ama kringichu. Hay un piropo bonito que dice: quiero ser lágrima para nacer en tus ojos, crecer en tu mejilla y morir en tus labios. Bikishina mi kangapak munani, kambak ñawipi wacharingapak, ñawichichupi wiñaringapak, shimipi wañungapak. En la próxima lección. Nuestro paseo por las emociones concluirá en nuestra siguiente audición con la ira. Será entonces hasta este viernes. Viernes Kaman, Marta. Viernes kaman mashikuna, yupaychanchi uyana hushkamanda. Nuestro cordial saludo de siempre, un hermoso día para todos. Sumat Punya. Aquí el repaso habitual de la clase pasada en la que estuvo presente la tristeza. Llorar, Wakana, lágrima, biki, lamento, wakai o también yakirina, dolor, nanay, término que se aplica para las aflicciones y para los malestares corporales. estoy triste porque no me amas. Manajuyakpimi yaquilla kani, No creas en sus lágrimas. paipa wakaipika ama kringichu. Kutin Rimapay, por favor, habla otra vez. Estoy triste porque no me amas. Manajuyakpimi yaquilla kani, No creas en sus lágrimas. paipa wakaipika ama kringichu. Quiero ser lágrima para nacer en tus ojos, crecer en tu mejilla y morir en tus labios. Bikishina mi kangapak munani, kambak ñawipi wacharingapak, ñawichichupi wiñaringapak, shimipi wañungapak. Aprendamos. ¿Cómo estás, Marta? Y Manayata Kangi. Muy bien, gracias, Sandra. Hoy concluimos el estudio de las emociones con la temible ira. Ira o cólera se dice fiña. Enojarse se dice fiñarina. Pasemos a la práctica. Iracundo, Fiñac, colerín, fiñari, violencia o violento, fiñarilla, o también en el quichua unificado se dice
atipanakuk. Agresión. Makay. Diálogo. Tienes que controlar tu ira. Manayangata fiñarinalla kangichu. La agresión abre la puerta a la violencia. Makakpimi fiñarinkuna. Y esta expresión es muy popular. De las iras me dio un colerín. Piñarishka kaimantami wixata nanarka. Kutin rimapay. Por favor, habla otra vez. Tienes que controlar tu ira. Manayangata fiñarinalla kangichu. La agresión abre la puerta a la violencia. Makakpimi fiñarinkuna. De las iras me dio un colerín. Piñarishka kaimantami wixata nanarka. En la próxima lección. Gracias por acompañarnos. Cuando nos encontremos nuevamente hablaremos sobre la lluvia y sus efectos. Pero pronto también tendremos temas alusivos a la fiesta de la Navidad que ya se acerca. Esté pendiente. Que descanses el fin de semana, Marta. Samapangi. Gracias, Sandra. De igual manera, Yupaychani Sandra, Kambash, Samapangi, lunes kaman mashikuna. Tiempo de iniciar un nuevo encuentro con la lengua de los ancestros. Ali Shamushka, bienvenido, bienvenida. Pasamos de inmediato a revisar la lección anterior. Iracundo, Fiñac, colerín, Fiñari, violencia o violento, Fiñarilla, o también en el quichua unificado se dice Atipanakuk, agresión. Makay, Tienes que controlar tu ira. Manayangata, Fiñarinalla kangichu, La agresión abre la puerta a la violencia. Makakpimi, Fiñarinkuna. Y esta expresión es muy popular. De las iras me dio un colerín. Piñarishka kaimantami, wixata nanarka. Aprendamos. ¿Estás bien, Marta? Allí ya chukangi, Marta. Liyamikani, estoy bien. Yupaychani, gracias. Hoy estará presente la lluvia en nuestro encuentro diario. Tamia es la palabra que identifica a la lluvia en la lengua quichua. Pasemos a la práctica. Invierno, Tamia pacha, inundación, yakujunday, prevenir o prevención, musyana, enfermedad, ungui, gripe, chuyi. Diálogo. llegó el invierno. Tamia pacha chayamushka, Las inundaciones se pueden prevenir. yakujundaytaka harkanayami, Tienes gripe, acude al médico. chuyi unguita charishpaka, hambijpaman ringi. Kutin rimapay, por favor, habla otra vez. Llegó el invierno. Tamia pacha chayamushka, Las inundaciones se pueden prevenir. yakujundaytaka harkanayami, Tienes gripe, acude al médico. chuyi unguita charishpaka, hambijpaman ringi. En la próxima lección. La Navidad ya está en el aire con su mensaje de solidaridad. En la clase que viene hablaremos sobre esta hermosa época del año. Wilkawiña y Punjamantami Rimashun. Los esperamos. Hasta mañana, Marta, Kayakaman. Kayakaman Sandra. Sumakpunja Mashikuna.